Bien, ya comenzó a grabar entonces. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de Historia por Pares. Ya saben, mi nombre es Diego. Y en la sesión de hoy vamos a hacer lo que es compuestos heterocíclicos y grupos funcionales, que correspondería a la sesión 9 de sus clases de química, ¿no? Como tal. Personalmente creo que este es el temita que cuando yo estuve en ese momento, en primer ciclo, es el que un poquito más me costó entender, pero luego cuando le agarré el truco a ese tema fue súper fácil. Entonces, bien, ya saben, lo mismo de siempre. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en interrumpirme, levantar su mano o por el chat y yo lo leo y lo respondo sin ningún problema. Entonces, sí, sin más que decir, si no tienen alguna duda del anterior tema o algo, empezamos o tienen alguna duda o todo bien. Bien, gracias, Stacy. Ya, dime, Herbert. Explícanos despacio porque aún no hemos llevado eso. En teoría. Claro, claro. Ok. Ok, entonces empezamos primero, chicos. A ver, heterocíclicos, aquí está. Por si se preguntaban, porque en una de las pestañas estaba lo de oligoelementos, es porque lo voy a tocar en una partecita para que se complemente el tema. Entonces, bien, comenzamos. Primero, chicos, ¿alguien tiene una idea de qué son los heterocíclicos como tal? Así un concepto así que se les venga a la mente sin haber avanzado esto. Ujú. No lo digo yo. Creo que lo digo yo. Ok. Primero, chicos, los heterocíclicos son compuestos muy abundantes en la naturaleza. Se estima que en la naturaleza más de 50% de los compuestos naturales son heterocíclicos. Entre esos encontramos tanto las vitaminas, que lo vamos a hablar en un momento, por ejemplo, las drogas, los medicamentos. Cuando hablemos del furano y todo eso, les voy a explicar lo de los medicamentos, ¿no? Y básicamente son compuestos cíclicos del carbono. Acá justo le voy a poner para completar, segundo ya. ¿Dónde está? Por si les viene una preguntita, ¿no? Son compuestos cíclicos del azufre, tal vez, ¿no? Lo lleno con blanco, sí, con blanco ya. De carbono. Ya. De carbono, básicamente. Entonces, en las que uno o más átomos de carbono del anillo han sido sustituidos por un átomo diferente, ya sea oxígeno, azufre. Lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplito luego, pero por mientras les voy comentando eso. Entonces, bien, la denominación de un heterocíclico, chicos, consta de dos partes, tanto de su prefijo como de su sufijo, que tal vez ya saben la definición de prefijo y sufijo gracias a sus clases de lenguaje. Entonces, básicamente, el prefijo es el que indica el tipo de heteroátomo. El tipo, lo voy a escribir acá. Ya, el tipo de heteroátomo que contiene, por ejemplo, si tiene oxígeno se va a llamar oxa, si tiene azufre se va a llamar tía, si tiene fósforo, fosfa y consecuentemente con cada elemento. Ahora, si hablamos de su sufijo, este indica el tamaño o tipo del anillo, ya no del heteroátomo, tamaño o tipo del anillo, ¿ok? Básicamente, y si es saturado o insaturado. Entonces, existen compuestos monocíclicos por una parte que solo poseen un ciclo, como se puede suponer, y bicíclicos, bi ya sabemos que viene del prefijo dos, básicamente, dos sería de dos ciclos, y mayores, ¿no? Como tal, tricíclicos, tetracíclicos, etcétera. Entonces, todos ellos con un gran interés para los químicos y bioquímicos. Ahora, se usa más que todo la nomenclatura, si no estoy mal, de Hans Windman. Sí, a ver, sí, no le he puesto acá cita, no, entonces. Se va a usar la nomenclatura de Hans Windman. Si tuviera mi lapicito sería más fácil, pero
tocó soportar. A ver, Hans Whitman. Para lo que son heterocíclicos y heteroátomos, ¿no? Entonces, los prefijos más comunes encontramos, por ejemplo, como les mencioné, oxígeno, oxa, azufre, tía, selenio vendría a ser selena, si no estoy mal, el telurio vendría a ser telura, el nitrógeno vendría a ser con la terminación asa, no, con el prefijo asa, mejor dicho, el fósforo, también les dije que era fosfa, me estoy olvidando de el silicio, que vendría a ser el sila, el germanio, que vendría a ser germa, el boro, que su prefijo es boro, como tal. Entonces, ahora sí hablamos, por ejemplo, de el tamaño del anillo. A ver. El tamaño del anillo, si hablamos de si es un anillo insaturado o es un anillo saturado, también tiene sus prefijos y sufijos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un anillo que tiene, por ejemplo, tres, o sea, como un triángulo, básicamente, ¿no? Su prefijo vendría a ser, si no estoy mal, ireno o irano en algunos casos. Si vendría a ser de forma cuadrada, ¿no? De cuatro, vendría a llamarse eto o etano. Si vendría a ser de un tamaño de 5, como podemos ver acácito, vendría a terminar con ol o con olano, dependiendo de cómo esté estructurado, ¿no? Por ejemplo, este tiene una forma de 5 y termina con ol. Acá tiene una estructura de 5 y también termina en ol. Y así en la gran mayoría, ¿no? Y por ejemplo, si posee un número de 6, si no estoy mal, termina en ina. Si termina en un número 7, vendría a terminar con epina, si no estoy mal. Epina. Y así, pero que les pregunte ya de 8, 9, 10 y todo eso es muy difícil, pero por si acaso se los menciono. Si vendría a ser de 8, vendría a ser osina o ocan. Si vendría a ser del tamaño 9, básicamente sería onina o onano. Y como podrán suponer, si tiene de un tamaño de 10, vendría a ser esina o ecano. ¿No? Y eso. Ahora, ¿por qué les he puesto esta imagencita? Porque a mí en mi examen parcial, en el final más que todo, me pusieron uno de estos. Si no estoy mal, me pusieron el Pirrol. Y, o sea, no me pusieron su nombre, es como que me pusieron solo el heterocíclico y indique el nombre de tal heterocíclico. Y hubo mucha gente que no estudió los dibujos y no sabía la estructura ni las terminaciones. Entonces, por si acaso, se los pongo en esta diapositiva, por si lo repasan y se les hace más fácil, ¿no? Tal vez viene a su examen. A ver. Mm, ya, ahora sí. Ahora, antes de hablar de la clasificación, creo que les tendría que hablar de los heteroátomos, ¿no? Claro, chicos, básicamente les mencioné que los heterocíclicos son compuestos derivados de carbono, pero ahora, un heteroátomo, mejor dicho, vendría a ser en química orgánica, porque eso toca parte de la química orgánica, es cualquier átomo diferente de carbono o hidrógeno, porque básicamente está compuesto de, ay no, acá no se ve, un celeste, ya. Está compuesto de carbono, 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 y básicamente acá tiene, por ejemplo, su hidrógeno, ¿no? Entonces, si no es ninguno de estos dos elementos, vendría a ser un heteroátomo que forma parte de una estructura molecular. Acá posee al azufre, acá posee al oxígeno, nitrógeno. Entonces son diferentes de carbono e hidrógeno, ¿no? Incluso influyen en las propiedades físicas, y químicas de los compuestos orgánicos. Ahora, existen también heterocíclicos con más de un heteroátomo. ¿Por qué? Acá existe, por ejemplo, con un nitrógeno y con un azufre. No es que solamente pueda retener a un heteroátomo, ¿no? Y los más importantes, chicos, a ver, ojo, ojo, los más importantes son los azoles, que seguramente se los voy a mencionar en unas diapositivas más adelante, porque me acuerdo que sí lo puse, ¿no? Y son los azoles, que son estructuras presentes en muchos fármacos y sustancias de interés biológico. Y ya, ahora sí les puedo hablar de clasificación si no estoy mal. Hasta acá, estas dos primeras diapositivas, ¿me entendieron, chicos? ¿Lo puedes repetir en cuadritos los dibujos, por favor? Ah, sí, 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 sí. Ya, a ver.
Eh, a ver, lo voy a poner acá casito, más que todo, a ver. Ya. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de oxígeno, su prefijo va a ser ox. Creo que cuando le hago zoom se me hace más fácil. Y ahora, si hablamos de azufre, su prefijo vendría a ser tía. Diazol, un montón, ¿no? Si hablamos de selenio, vendría a ser selena, perdón. Ya, vendría a ser Selena. Si vendría a ser el telurio, vendría a ser telura, que ahorita el elemento de telurio no me acuerdo, pero si vendría a ser nitrógeno, vendría a ser asa, o también vendría a ser nitro, como en algunos casos, ¿no? Pero asa es el que está en su diapositiva, si no vi mal. Y, por ejemplo, tenemos al fósforo, que vendría a ser fosfa, que estos son los más comunes y los que más van a encontrar en su PPT si ven los ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos al arsénico, al antimonio, pero eso es muy difícil que les pregunten. Por ejemplo, un plus, ¿no? El antimonio, su prefijo vendría a ser estiva, si no estoy mal, y así con cada uno. Ahora, esto es si hablamos de los heteroátomos. Pero si hablamos del tamaño del anillo, el anillo insaturado e insaturado, tiene otro prefijo. A ver. Exacto. Esto lo voy a borrar, ¿ok? Em, no, 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 no. Ya, si hablamos que es un anillo de tamaño 3, este va a pasar, a ver, si es insaturado, se va a llamar ireno, si no estoy mal, y si es saturado, se va a llamar irina. Ya, se va a llamar irina. Ah, ok. Si no estoy mal, les mencioné que 4 se va a llamar eto o se va a llamar también etano, pero ese es en saturados. Ese es insaturado y este es saturado, etano. Si hablamos de 5 va a terminar en ol o en olano, ¿no? Va a terminar en ol o va a terminar en olano. Si hablamos de un heteroátomo de tamaño 6 que creo que es al que más les pueden, o sea, creo que hasta ahí nomás les pueden preguntar, va a terminar en ina, o en inano, si no estoy mal, ¿no? Inano. Y luego va el tamaño 7, 8, 9 y 10, que sería epina, epano. 8 vendría a ser osina, ocano. 9, onina, onano. Y 10, esina, ecano. Pero esos son los que yo creo que así les pueden preguntar, ¿no? Y eso vendría a ser. Ahora sí, pasando con lo que es clasificación, tenemos tanto alifáticos como aromáticos. Chicos, los alifáticos adquieren, no, básicamente adquieren las propiedades físicas y químicas características del heteroátomo, ¿no? Por ejemplo, si posee un oxígeno, va a tener las propiedades del oxígeno y consecuentemente con cada átomo. Entonces, este es un compuesto de cadena sencilla o cadena lineal, como podemos ver acá en los ejemplitos. Esa es cadena sencilla o también puede ser cadenas lineales, que se lo voy a completar acá. A ver, una de esas, cadena sencilla. Cadena sencilla. Ya, cadena sencilla. Si no estoy mal, son también llamados alicíclicos, cicloalcanos o alifáticos cíclicos. Entre estos encontramos a la pirrolidina, nitrofurano o piperidina, ¿no? Entonces, creo que también fue pregunta de examen de mi ciclo en donde ponían, indique cuál heterocíclico no corresponde a un alifático. Y nos pusieron, por ejemplo, pirrol, o bueno, o viceversa, ¿no? ¿Cuál no corresponde a un aromático? Y nos pusieron la piridina, el pirrol, el furano, el tiofeno, etcétera. Entonces, alifáticos básicamente son los que
adquieren las propiedades físicas de los heteroátomos, mientras que los aromáticos se caracterizan por poseer una particular estabilidad y porque llevan a cabo las reacciones de sustitución con mucha más facilidad que las de adición, ¿no? Entonces, ojo el piojo, que la mayor parte de esos compuestos presentan aromaticidad, pero no todos. Pueden ser aromáticos, pero no llevar aromaticidad. Es totalmente distinto, ¿no? Y como indica, son derivados del benceno que poseen enlace doble. Y la mayoría presenta, si no estoy mal, aromaticidad, pero no todos presentan aromaticidad, como les indico. Entre los ejemplos les acabo de mencionar hace poco, tenemos a la piridina, pirrol, furano, aromaticidad. No sé si recuerdan en la clase de oligoelementos que les mencioné que un anillo tetrapirrónico, ya, ahora vamos a ver esa partecita más profundamente, ¿no? Ya, a ver. Ahora, acá, justamente comenzamos con el pirrol, chicos. Este es un compuesto orgánico aromático heterocíclico, orgánico, aromático y heterocíclico, con un anillo de 5 miembros, con fórmula como es la que puse acá, C4H5N. Entonces, el pirrol tiene una muy baja de basicidad, si no estoy mal, entonces muy baja, o very low, claro muy baja de basicidad. Muy baja basicidad. Bueno, acá ya se va a entender. Muy baja basicidad, ¿no? Entonces, esto es comparada a otros compuestos aromáticos como la piridina. Entonces, ¿eso qué supone? Que la piridina es menos básica que el pirrol. Y por una parte, el pirrol da lo que son las porfirinas, que son compuestos de grupos pirrólicos, básicamente que se encuentran en la naturaleza como parte de, por ejemplo, en el grupo hemo encontramos en la hemoglobina. Vamos a salir de esta partecita, vamos a ir acá. Les menciono que el grupo hemo, acá encontramos el anillo tetrapirrólico y a los átomos estables, ¿no? Entonces, por si acaso, para que lo relacionen y para que se acuerden que sí lo mencionamos anteriormente. Ahora, si hablamos de la cobalamina, cobalamina, claro, vendría a ser del cobalto en las corrinas. Si hablamos de la clorofila, encontramos en el magnesio, elemento magnesio en las clorinas. Y así, entonces, las porfirias no son compuestos derivados del grupo pirrol, sino más bien son un grupo de enfermedades derivadas de las alteraciones enzimáticas del grupo hemo. El grupo hemo vendría a ser hemoglobina, porfirina, sangre, básicamente. ¿No? Y ya encontramos a la eritrodoncia, a la fotomutilación, a la porfiria eritropoyética congénita. Ahora, chicos, ¿saben cómo actúa la porfirina? No, cierto, aún no avanza el tema, ¿no? Entonces, esto les van a mencionar en clase básicamente. O tal vez el doctor lo menciona así, muy rápido. A ver, acá les voy a mencionar, por si acaso, para que no digan los supervisores que no les ayuda. Ya, ya. Ahora sí, bien, primero chicos, una porfirina, ponemos que esta es la porfirina. Acá encontramos lo que es, lo voy a poner de este color. Una porfirina absorbe lo que es la luz, esta vendría a ser la luz. Ok, entonces esta pasa a ser de una porfirina no normal a una porfirina activa. Porfirina activa. Entonces, la porfirina activa traspasa esta energía luminosa a moléculas de oxígeno, creando oxígeno monoatómico. Por ejemplo, acá encontramos una molécula de oxígeno que eso es como que lo traspasa así, flam, y que crea oxígeno monoatómico. Monoatómico vendría a ser simplemente un elemento de oxígeno, porque este era un O2 y lo partió en oxígeno monoatómico. Entonces, ¿qué hace? Este reacciona con otras sustancias intracelulares que están dentro de la célula, ¿no? Produciendo radicales libres y consecuentemente mueren células. O sea, de este oxígeno va a producir, mejor dicho, free radicals y este va a conducir a lo que es la muerte celular, ¿no? Y básicamente ese sería todo su proceso. Entonces, acá se da el envejecimiento celular provocado por lesiones oxidativas. Entonces, o sea,
La muerte celular por free radicals se traduce como el envejecimiento celular producido por lesiones oxidativas. Y ese es todo el proceso, ¿no? Que de luz a porfirina intracelular, esta pasa a porfirina activa, luego parte la molécula de oxígeno en oxígeno monoatómico y se dan los free radicals y esa partecita. Y eso vendría a ser el pirrol. Es un proceso bastante sencillo, entonces, no hay, lo expliqué por si la mosca. Ahora, el tiofeno. El tiofeno fue descubierto como un contaminante en el benceno. Este y sus derivados, chicos, se encuentran, si no estoy mal, en el petróleo en concentraciones de 1 a 3%. Acá encontramos principalmente al lornoxicam, que funciona como un antiinflamatorio no esteroideo, y al alfa-tiertinilo, que funciona como un insecticida. Entonces, ahí lo subrayo, ¿no? Porque tal vez puede venir, pero a mí no me preguntaron esto, pero por si acaso. Y encontramos al furano, chicos. A ver, el furano se usa principalmente como intermedio en la producción industrial de tetrahidrofurano. Entonces, este se encarga de la producción, por ejemplo, de lacas, como disolvente para resinas, y en la síntesis de productos químicos para la agricultura, específicamente insecticidas, ¿no? Así como el alfa-tiertinilo. Ahora, este también se utiliza para sintetizar estabilizantes y productos farmacéuticos. Ajá, y por un lado encontramos, por ejemplo, a los nitrofuranos, que es un grupo de fármacos con actividad antibacteriana, antituberculosa e incluso antitumoral, si no estoy mal, ¿no? Ahora, claro, pero acá no se los he puesto, no, no, lo de los nitrofuranos. No, bueno, entonces por si acaso se los pongo acá. Ya, le pongo con esto. Ya, nitrofurano. Acá. No, está muy grueso. El nitrofurano. Nitrofurano. El nitrofurano básicamente se usaba, bueno, es un grupo de fármacos ¿qué les dije? Con actividad antibacteriana, ajá, con actividad antibacteriana, con actividad antituberculosa, si no estoy mal, antituberculosa e incluso antitumoral, creo que fue, antitumoral, y ya. Y del furano, por su parte, también tiene como que productos que derivan de él, ¿no? Por ejemplo, tenemos la furasolidona, que funciona como un antimicrobiano sintético, ojo, de uso en infecciones gastrointestinales. Tenemos la nitrofurantoína, que es un antimicrobiano en vías urinarias. Y ya. Ya saben que todo lo que resalto con colores más que todo es lo que yo considero más importante. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la piridina, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos, de clasificación, el pirrol, tiofeno y el furano? ¿O todo bien? Creo que todo bien. Entonces, sí, ya. O no, sé, ya bueno, ya. Entonces, continuamos con los anillos de 6 miembros. Acá vamos a encontrar a la piridina, por ejemplo. Luego acá vamos a encontrar a la pirimidina, que seguramente ya se han investigado un poco o ya lo han visto anteriormente. Forma parte de lo que son los ácidos nucleicos, el ADN, pero aún no hablamos de eso. Primero comenzamos con la piridina, chicos. Tiene 5 carbonos y cada carbono tiene un doble enlace. Por lo tanto, cada carbono tiene una hibridación sp2. Ahí se los he puesto, ¿no? Claro, hibridación sp2, que lo voy a subrayar por si acaso. Sp2 y el heteroátomo de la piridina vendría a ser, como podemos ver acá, vendría a ser un nitrógeno, por si acaso. Ahora, si hablamos de los derivados de la piridina, encontramos principalmente a la nicotina. Ya sabemos, o sea, es de ley que han escuchado que la nicotina es productor
de lo que son las sustancias pues ilegales. Entonces, la nicotina vendría a ser un alcaloide orgánico obtenido de la planta del tabaco. Entonces, este también se encuentra, por ejemplo, en el tomate, en la berenjena, en el pimiento, en la papa, en el coliflor, así en varios elementos que son de consumo diario. También puede producirse sintéticamente, aparte de lo que es de forma natural. Y ven, esta fue usada inicialmente para, por ejemplo, formar insecticidas y antiparasitarios. Pero ahora en la actualidad se ha convertido en una droga muy adictiva y está asociada directamente con el pulmón, ¿no? Entonces, o sea, igual si las preguntan, la nicotina está asociado directamente a, ustedes ya saben, lo asocian que la nicotina forma parte de lo que son los cigarrillos, entonces directamente con el pulmón. Y ahora, si hablamos de, estos son los alcaloides piridínicos, ¿ok? Acá encontramos la nicotina. Sin embargo, encontramos también alcaloides piperidínicos como la conina y la piperina y a los alcaloides quinolíticos como la quinina. De estos no hay mayor información, solo las mencionan en su PPT, entonces no sabía de qué basarme. Ahora, si hablamos de la atropina, claro. La atropina vendría a ser un alcaloide natural obtenido de la, si no estoy mal, era la atropina belladona, ¿no? De la atropina belladona. Por si les preguntan, creo que eso también fue pregunta de mi examen. La atropina viene de la atropina belladona. Atropina belladona. O belladona o como lo mencionan ustedes, chicos. Entonces, básicamente como fármaco, la atropina es usada, por ejemplo, en la dilatación pupilar. Creo que se los mencionaron en sus clases de PBM o no sé. En la dilatación pupilar en casos de bradicardia para acelerar el ritmo cardíaco, chicos. Bradicardia es básicamente cuando nuestro pulso se va reduciendo y básicamente eh, las contracciones del corazón son menores, ¿no? Y este puede dar efectos tóxicos consecuentemente. Ahora, la atropina junto con la nicotina, chicos, junto con su pata, la nicotina, ¿qué forman? O bueno, son heterocíclicos de importancia biológica. Junto con la nicotina son heterocíclicos de importancia biológica, ¿no? Y bien, ya les mencioné la nicotina y ahora les mencioné lo de la atropina. Y eso son anillos de 6 miembros. Lo que vimos anteriormente, tiofeno, furano, son anillos de 5 miembros, por si acaso. Y a partir de acá ya son de 6 miembros. Ahora encontramos la pirimidina y la purina, pero más que todo nos centramos en lo que es la pirimidina. Chicos, ¿alguien tiene una idea de qué es la pirimidina? Muy aparte de lo que ya está escrito. ¿Alguien sabe algo del ADN o, o qué conforma a la pirimidina, no? Estos tres que están acá abajito, ¿no? El ADN, si no me equivoco, es el que almacena información genética y el ARN es el que lo transmite a la persona dental, si no me equivoco. Claro, Ahí está una lectura del seminario decía. claro. Está bien, perfecto. ¿Y sabes en cuál se encuentra la timina y en cuál se encuentra el uracilo? El uracilo está en el ARN y la timina, si no me equivoco, está en el ADN. Ya, bien, perfecto. Son cositas que tal vez les pueden preguntar. A mí me lo preguntaron, entonces, tal vez, ¿no? Ahora, chicos, como está ahí ya escrito, la piridina es un compuesto orgánico aromático, heterocíclico, por si acaso, similar al benceno, por si acaso, y a la piridina. Es similar al benceno y a la piridina porque contiene dos átomos de nitrógeno en posición uno y 3, como podemos ver en estos dibujitos, que lo voy a marcar. Este y sus otros tres, ¿no? Bueno, sus otros dos, mejor dicho. Entonces, los derivados son la timina, la citosina y el uracilo. Citosina y el uracilo. Y como mencionó su compañera Stacy, en lugar de timina se recambia por uracilo cuando hablamos de ARN, ¿no? Por ejemplo, en el ARN vendría a ser
adenina, uracilo y guanina, citosina. Eso nunca cambia. Pero en ADN, en vez de uracilo, va lo que es la timina. Y eso básicamente. Entonces, ahora, si algo más les tengo que mencionar acá. No, creo que no. Entonces, bien, chicos, entre los análogos de las purinas y las pirimidinas encontramos un montón, pero al igual que siempre, hay uno que destaca, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un montón de fármacos que nos sirvan para aliviar una enfermedad, pero siempre hay uno que es top, el cual recomienda la mayoría de médicos. Ahora, si hablamos de análogos, también hay uno top que vendría a ser el alopurinol. Esta vendría a ser una molécula química usada en la hiperuricemia, que es exceso de ácido úrico en sangre, y sus complicaciones como la gota, ¿no? Chicos, ¿alguien sabe qué es la enfermedad de la gota? ¿Les mencionaron algo? ¿Una idea? ¿Leyeron algo? Mm, 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 El Ya. aumento de ácido úrico, bueno, la gota también es conocido como la enfermedad de los reyes y se crea cristaloides en las articulaciones. Claro. Y ¿sabes qué? Los doctores es como que ponen, es conocida como la enfermedad de los reyes y te ponen todo el texto, entonces por eso también te puedes basar como la definición de la gota. Y todo lo que he dicho está bien, ¿no? Entonces, la gota, como mencionaste, es una forma común de artritis, ¿no? Que se caracteriza por ataques repentinos y dolorosos de inflamación en las articulaciones debido a lo que mencionaste, a la acumulación de cristales de ácido úrico. ¿No? Y básicamente acá encontramos los isómeros de hipoxantina, si no estoy mal, que es la purina que tenemos en el cuerpo, que inhibe la xantino oxidasa. Ahora, ajá, esa es la que oxida la xantina e hipoxantina para dar ácido úrico. Y eso vendría a ser más que todo lo que es esta parte de heterocíclicos, porque ahora pasamos a vitaminas y luego pasamos a lo que son si no estoy mal, grupos funcionales. Ya, entonces las vitaminas, chicos. Ahora acá, las vitaminas, una definición corta, básicamente son compuestos heterocíclicos hidrosolubles y liposolubles, pero cada uno tiene sus características correspondientemente. Si son hidrosolubles, como indica su nombre, estos pueden ser, o sea, los disolvemos en agua y es normal, ¿no? En cambio, los liposolubles, si los ponemos en agua, no se va a disolver de la misma manera, incluso pueden quedar restos y no da su efecto completo, ¿no? Los liposolubles son los que se disuelven, por ejemplo, en sustancias que son hidrófobas, básicamente. Entonces, los hidrosolubles encontramos al complejo B, a la niacina, el ácido fólico, que seguramente se los van a mencionar cuando toquen el tema de embarazos o de la madre o en embriología en su siguiente ciclo, ¿no? Y tenemos al ácido patoténico, a la biotina y al ácido ascórbico, ¿no? Todos esos. Ahora, estos, como mencioné, son solubles en agua, son termosensibles, ojo, no se depositan y son de consumo diario, o sea, se requieren todos los días, básicamente. No es que, de cada una semana voy a consumir una vitamina de complejo B, que aquello, no, son de consumo diario, chicos, ¿no? Y por otro lado tenemos a las liposolubles que son totalmente lo contrario. En vez de ser solubles en agua, son solubles en grasa. No son termosensibles, resisten al calor. Y estos se depositan en el cuerpo. Dime, Ebert. Podríamos hacer un cuadro comparativo, ¿no? Ah, claro, claro, claro. A ver, con esas. Ya. Aunque, a ver, solubles, solubles en agua. O sea, mi cuadro comparativo, el mejor que puedo hacer. Bueno, no, no es el mejor, no, pero es hacer una raya acá y básicamente uno con otro es como que ya se complementan, ¿no? Si uno es soluble en agua, otro es soluble en grasas. Si uno es termosensible, otro resiste al calor.
Unos no se depositan, que son los hidrosolubles. Los que sí se depositan son los liposolubles. Cuando hablemos de lípidos, ahí van a entender más la función de los lípidos, que es básicamente todo lo que les estoy mencionando acá. Como los hidrosolubles se consumen diariamente, estos no es necesariamente su consumo diario, ¿no? Y las vitaminas vendría a ser la A, D, E, K o fácilmente la A, D, liposolubles. Ahora, hay que hablar de cofactores enzimáticos. Eh, algo me olvidé. No, no. Ahora, chicos, las vitaminas y sus derivados con frecuencia sirven como cofactores enzimáticos que vendrían a ser llamados coenzimas. Y para ser activadas, algunas enzimas requieren conjugarse con el cofactor. Y acá hay una formulita, básicamente. Espérate. Apoenzima, o era apoenzima, no, apoenzima, que, a ver, una apoenzima es una enzima que está inactiva, que no está funcionando, que se encuentra en reposo. Esto más un cofactor nos da un cofactor enzimático, pero tiene otro nombre que es una holoenzima, que si la apoenzima era una enzima inactivada que está en descanso, una holoenzima vendría a ser una enzima que está activa y que va a funcionar dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, apoenzima más cofactor nos da holoenzima. Y bien, los cofactores que no se disocian, bueno, eso se termina en el grupo prostético, ¿no? Y si hablamos de la deficiencia de cofactores enzimáticos, estos pueden dar síntomas inespecíficos. Por ejemplo, tenemos la anemia o problemas dermatológicos, trastornos neurológicos, etcétera, ¿no? Y las deficiencias son bastante raras en países desarrollados porque se supone que tienen el aporte vitamínico tanto hidrosoluble como liposoluble. Ahora, ¿cuáles son las causas de la deficiencia? Primero, inadecuado aporte en la dieta, que es lo que les mencioné, o sea, en los países desarrollados que haya la deficiencia es bastante raro o la inadecuada absorción. Esta se puede dar, por ejemplo, cuando hay una mala obstrucción biliar, o bueno, cuando hay una obstrucción biliar más que todo, ¿no? Hay algo que lo obstruye y no se da la absorción de los liposolubles. ¿Ahí lo he puesto? No, no lo he puesto. Por si acaso lo voy a poner. Inadecuado en el organismo, inadecuada absorción. No, más acá sí te lo voy a poner. Tenemos a la obstrucción biliar, que básicamente no absorbe a los liposolubles. Liposolubles. Bueno, claro, liposolubles. Y tenemos, por ejemplo, el trastorno de las enfermedades intestinales, porque el intestino es el que se encarga de absorber, pues lo que más van a ver en histología en el siguiente ciclo. Puede darse por la anemia perniciosa incluso o por pérdida del factor intrínseco. No creo que me por si acaso. Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Perniciosa. Ya. Y como tal, también puede darse por un uso inadecuado en el organismo. Por ejemplo, la pérdida de un transportador para una vitamina o la insuficiencia para convertir la vitamina en su forma activada, como mencionamos, la holoenzima, ¿no? Entonces, también se puede dar por requerimientos incrementados que no han sido satisfechos. Ya saben o les mencioné que la lactancia es el momento más importante, es el primer momento más importante en la vida de un bebé porque le aporta un montón de vitaminas, biomoléculas que van a servirle mucho. Entonces, si hablamos de los requerimientos incrementados no satisfechos, tenemos al crecimiento, por ejemplo, al embarazo, en donde le tiene que aportar los nutrientes necesarios a la lactancia, que es por donde le da las proteínas, otros nutrientes, ¿no? Etcétera. Y en la reparación de heridas y convalecencia. Y por último, el que es inducido por drogas, ¿no? ¿Me estoy olvidando de algo? No. A ver, chicos, yo les recomiendo por si acaso que se estudien esos cuadritos, más que todo en las liposolubles, que es el ADEC, ¿no? Pero esto de la vitamina B1, B2,
Les diría la fuente, no, las ausencias que se aprendan más que todo, las deficiencias o las ausencias, ¿no? Y espérate, mucho brillo en mi pantalla. Me estoy olvidando de algo. Factores enzimáticos. No, no creo. Ya, entonces pasamos con fármacos antibacterianos, ¿no? Bien. No, ahí está, chicos, ya. No hay evidencia de que la suplementación de vitaminas y minerales adicionales sea necesaria. Entonces, los pediatras, mejor dicho, deberían continuar recomendando el consumo de frutas, vegetales, alimentos amarillos y verdes en niños y adolescentes en vez de estar recomendando suplementos. Por ejemplo, se puede dar el caso de que conozcan, ¿no?, a un niño, primo o tal vez su hermanito, ¿no? ¿Quién sabe? De que tal vez solo prefiere comer un determinado alimento, ¿no? Como pollo frito, papa frita, etcétera, y que su pediatra, para consentirlo, les haya dicho a los papás: "Ah, no hay problema que siga comiendo eso, pero den esos suplementos de vitamina", lo cual está totalmente mal, porque es mejor el aporte vitamínico de lo que vendría a ser los alimentos que les mencioné, ¿no? De, por ejemplo, frutas, vegetales, etcétera. Entonces, si no estoy mal, las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Cáncer recomiendan comer al menos 6 frutas o verduras al día. Creo que está en una de sus lecturas, o por si acaso se los menciono. Y la malnutrición es la causa más frecuente de avitaminosis en nuestro medio. Eso sí, 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 se los voy a escribir. Aunque bien, la malnutrición, se lo explico completo. La malnutrición es la causa más frecuente de avitaminosis. Avitaminosis, prefijo a, sin, entonces sin vitaminas. Avitaminosis. Avitaminosis. Y sí, dice Canva porque no encontré buenas imágenes y Canva tiene buenas imágenes. Entonces, no me culpen. Ya, ahora sí. Ya, heterocíclicos de importancia. Tenemos, por ejemplo, a la familia de los azoles y a las familias de las diazepinas. Recuerdan que, dime, Stacy, ¿Qué había dicho sobre malnutrición? Habitan, ¿qué cosa? Perdón. eh, es avitaminosis, o sea, sin vitaminas, ¿no? El prefijo a de sin. Es claro eso. Ya, bien, gracias. Ahora, pasamos con esta parte, heterocíclicos de importancia, chicos. Se les mencioné que los azoles son los más importantes. Se los mencioné en la primera diapositiva. Primera, segunda. O creo que lo borré. Sí, 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 lo borré. Entonces, ajá, básicamente los azoles son los más importantes y son usados como inhibidores de la síntesis del ADN en el tratamiento de las infecciones provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas. Por otro lado, tenemos a la familia de los anticonvulsivos, que tenemos a la familia de las diazepinas, ¿no? Entonces se usan como ansiolíticos, ojo, como anticonvulsivos, hipnóticos y relajantes musculares, que básicamente son empleados en el tratamiento de la epilepsia. Y eso sí, no estoy mal. Ahora, ¿hasta acá tienen alguna duda de heterocíclicos antes de pasar a grupos funcionales? Que sí sí es un poquito de teoría, o sea, es un poco más. ¿Tienen alguna duda, chicos? En la PPT nos mencionan sobre las vitaminas heterocíclicos, sus formas activas. ¿Cree que es importante? Hay un Mm, cuadrito que habla sobre vitamina K, vitamina E, vitamina A, de sus formas activas. les habla, o sea, es como este cuadro.
O sea, no. O sea, sí aparece ese cuadro junto al otro de liposolubles, pero también aparece un cuadro sobre vitaminas heterociclos y formas activas. Por ejemplo, vitamina K, menaquinona. Am, no sé, creo que se me pasó, pero por si acaso denle una repasadita, porque yo lo resumo lo más que puedo para que lo entiendan. Y por si acaso denle una repasada, te juro que no me fijé. Ya, perfecto. Perdón. Ok, entonces, hasta ahí, ¿otra duda tienen o dime, Ever? Ever. Te lo pasé en tu WhatsApp, revísalo. Mi teléfono es... A ver, segundo. Ah, cierto. Ah, sí. Por si por si acaso revísenlo porque incluso lo has remarcado como importante. Entonces, ese cuadrito, revísenlo por favor, que se me pasó. Entonces, bien. Creo que si no hay más dudas, pasamos a lo que son grupos funcionales. Si no estoy mal. Ya. Chicos, ¿alguien tiene un concepto así precario de lo que son grupos funcionales? ¿Alguna idea? ¿O lo explico yo? A ver. Para mí, grupos funcionales es lo que más entendí, porque no sé si llevaron química orgánica en sus colegios o si estuvieron en una academia preuniversitaria, lo cual es un tema muy bonito, pero acá no lo tocaron mucho. Pero bien, grupos funcionales, chicos, básicamente se refiere a un átomo o incluso varios átomos presentes en moléculas orgánicas, ojo, que determinan las propiedades químicas de dicha molécula. Acá lo voy a escribir, propiedades químicas. Ya, propiedades químicas. Antes o sea, justamente cuando yo ingresé, es como que cambiaron la malla y cambiaron lo que era química orgánica y solo dictaron química inorgánica y más que todo la teoría, ya no los ejercicios. Entonces, bueno. Bien, algunas moléculas, chicos, poseen más de un grupo funcional y es totalmente normal, ¿no? Incluso poseen más de un grupo funcional diferente y otras tienen el mismo grupo repetido un montón de veces. Y el grupo funcional es el principal responsable de la reactividad química del compuesto. Por eso, todos los compuestos que poseen un mismo grupo funcional muestran las mismas propiedades. Acá el grupo funcional es responsable de la actividad química, por si acaso. Actividad química. Para el siguiente ciclo prometo un lápiz ahí ya. Ahora, nomenclatura, chicos, de los grupos funcionales. El nombre de la cadena principal termina en un sufijo propio del grupo funcional. Y por ejemplo, a los criterios dados para elegir la cadena principal se antepone a escoger aquel que tenga un grupo funcional. A ver, acá lo he puesto si no estoy mal. Si hay más de un grupo funcional, chicos, por ejemplo, el sufijo de la cadena principal es correspondiente al grupo funcional principal, que es elegido según el orden de mayor a menor, según la preferencia, ¿no? Por ejemplo, el que predomina vendría a ser ácido, luego va éster, amida, aldehído, cetonas, alcoholes, aminas y finalmente van los éteres, ¿no? Entonces, podemos encontrar acá una cadena, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos. Ah, no, ¿cómo eran las cadenas? Ya, bueno, ya me olvidé, pero sí, encontramos, por ejemplo, acá un ácido y acá encontramos un alcohol que es un OH, preferimos principalmente a lo que es el ácido.
¿no? Y esta es la tablita que lo resume lo que son los nombres y los prefijos que se los voy a leer. Si hablamos de OH, vendría a ser alcoholes, ¿no? El O vendría a ser de los alcoholes. El sufijo vendría a ser la terminación ol, diol, triol, dependiendo de la cantidad de alcoholes que tenga. Y el prefijo vendría a ser hidroxi. Ahora, si hablamos de oxígeno, forma los éteres, que da el sufijo éter. Y si hablamos de prefijos, vendría a ser el nombre de la cadena junto con oxi. Si hablamos de el cho, son los aldehídos, que tiene la terminación al, dial, trial, dependiendo de la cantidad de aldehídos. Y su prefijo vendría a ser formil, al igual que el CO, que es de las cetonas, que tiene el sufijo ona o el prefijo oxo. Los ácidos carboxílicos del grupo funcional COOH termina en un oico o tiene de prefijo carboxi. Al COO, que vendría a ser los ésteres, que no tiene un prefijo, pero tiene un sufijo que es el oato del radical, ¿no? O de la cadena. Tenemos a las aminas y a las amidas. ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre estos dos? Las amidas, chicos, presentan a lo que es un grupo CO, o sea, un grupo cetónico antes de la cadena. Y como ya saben, su sufijo es amina o amida, y su prefijo en las aminas es amino y en las amidas es carbamoil, ¿no? Y ahora les voy a hablar de aldehídos, ésteres, cetonas y así. Ya, entonces. Comenzamos con el aldehído, chicos. A ver, los aldehídos, como ya sabrán, son compuestos orgánicos, como les mencioné, que presentan al grupo carbonilo en un carbono terminal. Acuérdense de eso, carbono terminal. ¿Y de dónde proviene su nombre? Su nombre proviene, como lo pongo acá, de alcohol deshidrogenado. De ahí proviene su nombrecito. Y bien, este tiene de fórmula general, como les mencioné acá, a la cadena y al CHO o al CHO, ¿no? Se nombran añadiendo al nombre del hidrocarburo la terminación al, que es el grupo de un que es el grupo carbonilo que se encuentra en el extremo, ¿no? O dial, por ejemplo, cuando se encuentra en dos extremos. Y este se usa en la fabricación de resinas, plásticos, solventes, tinturas y tiene un efecto irritante y narcótico, ¿ok? Eso lo voy a escribir acá. Tiene un efecto irritante y narcótico. Y narcótico. Y porque no lo mencioné, pertenece al formol o formaldehído, por si acaso. Si le dicen formaldehído, es que ya saben que pertenece al aldehído. Ahora, si hablamos de éteres, recuerden que son compuestos en el que el oxígeno está directamente ligado a dos radicales. Oxígeno, oxígeno. Ya. Oxígeno. Y básicamente la fórmula general vendría a ser R o R, o sea, los radicales, ¿no? Y se nombran indicando los radicales alfabéticamente seguidos de la palabra éter. Y se usan como disolventes orgánicos. Disolventes orgánicos. Su función principal, disolvente orgánico. Ya. Ahora, si hablamos de lo que son los ésteres, que no confundan éter con éster, los ésteres, como tal, pueden considerarse formados por la sustitución de un hidrógeno de un grupo carboxilo por una cadena carbonada. ¿Ok? Ya luego cuando hablemos de ácidos carboxílicos me van a entender. Por ejemplo, su fórmula es RCOOH. Ahora, acá, ¿qué podemos ver en ésteres? Tiene al RCOO porque se le borró ese H que tenía como ácido carboxílico. Ahora, ¿cuál es su fórmula general? Es el RCOO y básicamente se nombran cambiando la terminación ico del ácido por ato seguido de el radical de la cadena más corta. Está, ahí está. El acetato de etilo. Acetato de etilo es la combinación entre ácido acético y el etanol. Acetato de
etilo, que básicamente es semejante a pegamento o disolvente en cuanto a su olor, ¿no? Y como les mencioné, la fusión entre ácido acético y el etanol. Entonces, esos son los ésteres. Ahora, si hablamos de las cetonas, chicos, estos son compuestos orgánicos que también presentan al grupo carbonilo, como los aldehídos y seguramente como están viendo acá en los ésteres y les voy a mencionar en los ácidos carboxílicos. Ahora, las cetonas como tal presentan el grupo carbonilo, pero en un carbono secundario. Y su fórmula general es el RCO. RCOR, ¿no? Y básicamente en la nomenclatura sustitutiva se nombran a partir del hidrocarburo del que procede la acetona, dándole la terminación ona, diona, etcétera, dependiendo de la cantidad que tenga, e indicando la presencia del grupo carbonilo, ¿no? Y entre los más conocidos de los derivados de la acetona encontramos a la acetona o propanona como tal, que básicamente es un compuesto que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. Y a temperatura ambiente, este es como que se presenta como un líquido incoloro de color característico. Ahora, la acetona sintetizada se usa en la fabricación de plásticos, tanto también de fibras como medicamentos y otros productos químicos, así como disolvente de otras sustancias químicas. Ahora, algo que les tengo que poner a casito son los cuerpos cetónicos. ¿Qué es un cuerpo cetónico? Que también me lo preguntaron en mi examen, por si acaso. Un cuerpo cetónico es cuando se produce, perdón, se produce cuando el cuerpo utiliza las grasas, ¿ok? Las grasas, que básicamente son los lípidos, en lugar de los azúcares. Los azúcares son los carbohidratos, que se los voy a mencionar en la siguiente clase, para generar energía, porque usualmente usamos los azúcares, lo que es la glucosa, todo lo que corresponde a la rama de carbos para energía, pero en este caso utilizamos las grasas, ¿no? Y se forman lo que son los cuerpos cetónicos, y en una persona con diabetes se producen cuando no hay suficiente insulina. O sea, cuando hay baja insulina se utiliza la grasa de la persona diabética, ¿no? Y eso es el concepto de cuerpos cetónicos. Me dan un momento, por favor, que me quede sin voz. Ya, volvemos. Entonces, hasta acá ya tenemos cuatro, ¿no? Por ejemplo, claro, aldehídos, éter, ésteres y cetona. De estos, el que no presenta hasta ahora al grupo carbonilo es el éter, por si acaso, porque solo posee un oxígeno. Ahora, si hablamos de ácidos carboxílicos, estos son compuestos orgánicos que presentan al grupo carboxilo en un carbono terminal. Y básicamente su fórmula general es el que vimos en la tablita, es el RCOOH. Y se nombran con la palabra ácido según al hidrocarburo con terminación oico, ¿no? Por ejemplo, acá ácido etanoico, ácido propanoico, pentanoico, etc. Ahora, el ácido metanoico, ¿o qué otro nombre tenía? A ver, espera. Estoy recordando ya. Comenzamos por el que me acuerdo. El ácido butanoico, o también llamado butírico, es el que va a dar en parte origen a lo que es la mantequilla. El ácido propanoico o propiónico es el que da la fermentación de lácteos, ¿no? Propiónico. El ácido metanoico se llamaba furano. Uy. Ya, esperen. De esos dos no me acuerdo sus otros nombres, pero cuando lo sepa, lo voy a poner en la diapositiva cuando se los pase. Ácido fórmico, Formico, bien, ya. Y del etanoico, ¿sabes? Que me olvidé. ácido acético. Ácido acético. Acético. Ahí está, colaboradores, bien.
Bien, chicos, ya ahora sí. Entonces, el ácido metanoico o llamado fórmico ayuda en la destilación destructiva. El etanoico o llamado acético ayuda en la fermentación de vino, ¿no? Y eso es básicamente lo que les mencioné que presentan al grupo carboxilo y todo eso. Ahora, pasamos a lo que son las aminas y las amidas, chicos. Las aminas, estas derivan, ojo, del amoníaco, ¿ok? Del amoníaco. Ya sabemos que el amoníaco es fórmula NH3, por si acaso, amoníaco NH3. Por la sustitución de hidrógeno, o sea que por los radicales, ¿no? Y básicamente encontramos lo que son las aminas primarias, que vendría a ser este RNH2. Encontramos las aminas secundarias, que vendría a ser el RNH, y simplemente a las aminas terciarias, donde simplemente es un radical y su N. Ahora, las aminas se mencionan con los nombres de los radicales y la palabra amina. Tal vez les ponen, por ejemplo, una imagencita. A ver, voy a borrar esa partecita. Por ejemplo, si les ponen acá un solo nitrógeno y acá está enganchado, por ejemplo, a distintos carbonos, ¿no? Y te preguntan, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría una amina terciaria. ¿Por qué? Porque sigue el patrón de RN. O si les preguntan, básicamente lo mismo, pero acá tiene, por ejemplo, un hidrógeno, solo uno, y acá tiene sus otros carbonos, vendría a ser una amina secundaria. Y si tiene el NH2, que ese es el mayor ejemplo, vendría a ser una amina secundaria, no, una amina primaria, mejor dicho. Y por otro lado tenemos a las amidas, que si en este lo sustituía el amoníaco, en este se consideran derivadas de los ácidos orgánicos. Claro, ácidos orgánicos. Ácido orgánico. Bien, eso es básicamente por la sustitución del grupo hidroxilo o el OH, o también llamado alcohol, por el NH2. Ya sabemos su fórmula general, que es el RCONH2, ¿no? Y las aminas, perdón, las amidas se mencionan con el nombre del hidrocarburo y la palabra amida. Un ejemplo, la propanamida. En cada uno les puse ejemplitos por si acaso. Y bien, ahora pasamos con lo que son los alcoholes, ya para terminar con esa partecita y luego el alcoholismo. Chicos, los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos hidroxilos, que vendría a ser el OH, ¿no? Unidos directamente a átomos de carbono, ¿no? Y se nombran con la terminación ol, diol, triol, como ya saben, dependiendo de la cantidad de alcoholes que tengan. Tal vez les ponen una imagencita que tiene, por ejemplo, dos OHs. Entonces, ¿qué terminación tendría? Vendría a ser un diol, por si acaso, dos baches. Y bien, si el grupo hidroxilo es el que le confiere su solubilidad, básicamente, en el agua por la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, el grupo OH o hidroxilo es el que confiere su solubilidad en el agua, ¿no? Y si hablamos de sus derivados, por ejemplo, encontramos al etanol, a los fenoles y a los tiones, que les voy a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Los etanoles, por su parte, son materia prima de numerosos productos. En este caso, tenemos al acetaldehído, al éter etílico, al cloroetano, y funciona como un anticongelante, aditivo alimentario y medio de crecimiento de levaduras. ¿Y cuál es su acción más importante? Se utiliza como disolvente también. Si les preguntan la fórmula, vendría a ser C2H5 y su OH, que es su grupo, ¿no? Y hablamos ahora de fenoles y de tioles. Me olvidé algo de etanol. No, no, ya mira. Los fenoles, como indica ahí el texto, son compuestos orgánicos que resultan de sustituir un átomo de hidrógeno unido a un anillo aromático por un grupo hidroxilo. Básicamente, este vendría a ser un benceno, ¿no? Pero en vez de tener acá su hidrógeno y su carbono, el hidrógeno se reemplaza por una cadena de hidroxilo. Ese vendría a ser un fenol. Y por otra parte tenemos a los tioles.
Los tioles, que vendría a ser el RSH, por si acaso. Y si se acuerdan, en las primeras diapositivas, cuando mencioné lo que era azufre, tenía este prefijo tía, ya pues está involucrado básicamente acá lo que es el azufre, ¿no? Y entonces esos son análogos azufrados de los alcoholes. Los tioles se nombran como tal, se nombran por medio del sistema que se usa para los alcoholes, con el sufijo tiol en lugar del ol. Y el grupo SH se conoce como el grupo mercapto, que ojo, esto podría ser pregunta. Grupo mercapto, que nunca está de más. Y ya finalmente para terminar, vendríamos a hablar de lo que es el alcoholismo. El alcoholismo, esto se lo voy a leer toda la diapositiva, porque esto es bastante corto y al menos no lo preguntaron en mi examen. Entonces, el alcoholismo, chicos, es básicamente es un depresor del sistema nervioso central que disminuye el estado de conciencia, reduce la capacidad de respuesta y el funcionamiento cognitivo. Un informe de la OMS reveló que Perú es el sexto consumidor de alcohol en Latinoamérica, ¿no? Es el que más consume. Y es una enfermedad crónica, progresiva y deteriorante que se caracteriza por un deseo impetuoso y compulsivo por ingerir alcohol. Por su parte, el informe de la OMS señaló que los licores que más se consumen en el Perú son las cervezas. Y bien, eso vendría a ser todo, chicos. Ahora les paso lo que es el post-test, a menos que tengan una duda del tema, para que lo repitan. O o todo está bien, para que pase el post-test. Ya, dime, Hebert. Queremos la PPT. Sí, 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 les voy a hacer el PPT. Pero les voy a pasar la otra parte porque acá, tipo, como tal, le quité varias cosas como esto para yo escribir, ¿no? Y ya, pues. Entonces, ahora les paso el post-test, que vendría a ser esto. Que también está sencillo. A ver. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué han hecho por el Día del Trabajador, chicos? Yo estudiar. Ay, dándole. Ya, copiar vínculo y se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Mm, ya. Hizo entonces, de acá a ya, a las 6:19 lo completamos juntos, ¿ok? Pero ya vayan avanzándolo. Quiero las 4 respuestas acá. Listo, entonces nos vemos en 3 minutos. No sé si soy la única, pero dice ya no se aceptan respuestas para este formulario. Y acabo de recordar de que fecha de finalización. Listo. Ya, ahora sí. Ya pueden actualizarlo. O me han estado saliendo full videos de este. Aquí soy un 2 pero en Perú soy un 10. Y luego de que no, acá también eres un 2 una peruana. Y así, full videos así de modelos, de Natalie Bertis, de Flavia Lav, sí. Dios. Y a ver, a ver. ¿Han visto las chocotejas que son de distintos sabores? Hay sabor ceviche, pachamanca, si no estoy mal, Juanes.
tacacho con cecina, pisco sour y un sabor más que no me acuerdo, que está a 60 soles, creo. Oye, está locazo, yo lo probaría. Chocotejas. Sí, chocotecas, sí, y O tienen buen sea, diseño, sí, yo sí lo probaría, obviamente. Ya, 6 y 19, entonces lo completamos. Así. Ya, indica el compuesto de cadena sencilla, también llamado alifático, que les mencioné en esa partecita que a mí me lo preguntaron, entonces yo se los pregunto a ustedes. Acá en esta partecita, el que corresponde alifático es la pirrolidina, porque el pirrol, piridina y furano, como tal, pertenecen a lo que son los aromáticos. Ahora, ¿cómo se llama el siguiente compuesto? Que también les mencioné que me lo preguntaron. Entonces, vendría a ser pirrol, furano, tiofeno o imidazol. Volvemos a la diapo y vemos cómo se llamaba este imidazol. Bien, ya tenemos dos. Ahora, marca lo incorrecto acerca de pirimidinas y purinas. Primero leemos los que están bien. La pirimidina es un compuesto orgánico aromático, está bien. Derivados de la pirimidina tenemos a la timina, citosina y uracilo, también está bien. Y si comparamos ADN con ARN, veamos que sus pirimidinas cambian y estas son las timinas y el uracilo. Esta también está bien. Y derivados de la purina, adenina y timina, no, es la adenina y la guanina. Sí, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué grupo funcional hallamos en la siguiente cadena? Acá encontramos un COOH. Este vendría a ser aldehído. No, un aldehído es un CHO o un CHO, ¿no? Cetona vendría a ser simplemente un CO. Un éter vendría a ser un oxígeno y un ácido carboxílico es COOH. Finalmente, marque lo correcto acerca de los alcoholes. Se nombra con la terminación ona y diona. Esto pertenece a lo que es el grupo cetona. El grupo CO le confiere su solubilidad al agua, no vendría a ser el grupo OH, que es el hidroxilo, que vendría a ser esta. Y compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos carboxilos, lo cual está totalmente mal. Y eso vendría a ser todo por la sesión de hoy, chicos. Muchas gracias por estar presentes y participativos. Entonces, ya saben, tienen alguna duda, me la escriben. Yo les voy a pasar la diapositiva y nos vemos en la siguiente, chicos. Bien.